Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el descubrimiento de las células. En 1595, Hans y Zacharias inventaron el primer microscopio, cuyo microscopio tenía un lente de 3x a 9x, que es el que usted puede observar en la imagen superior, en el lado derecho. Era como un tubo que lo utilizaban, no tenía mucho aumento. Era un aumento muy leve, le permitía observar cosas, pero no se parecía a los microscopios que tenemos ahora. Nos permitía observar cosas pequeñas un poco más cerca, pero tenía varios errores. Aún no tenía un aumento fuerte, aún no podíamos manejar el enfoque como lo tienen ahora y tampoco tenía un suministro de luz. Sin embargo, esto ya es muy importante porque nos permite observar que existe un mundo pequeño, un mundo más allá de lo que nosotros podemos visualizar. En 1665, Robert Hooke observa por primera vez las láminas de un corcho. ¿Qué es lo que hace Robert Hooke? Toma un corcho con un cuchillo, una navaja, hace un corte muy fino, muy delgado de ese corcho y lo lleva a un microscopio. Y puede observar una imagen similar a la que está al lado izquierdo inferior, que se observaban como celdas. Estas celdas que Robert Hooke observa son la pared celular de las células vegetales, pero muertas. Solamente quedaba pared celular, ya no había el citoplasma ni el núcleo. Entonces Robert Hooke llega a la conclusión de que los seres vivos están formados por unidades muy pequeñas, que son esas celdas. En 1674, Anton van Leeuwenhoek fue el primer personaje en observar y descubrir bacterias y protozoos. Este señor se encontraba como que fascinado, sentía una atracción por todo lo que eran sustancias líquidas. Él pasaba, iba caminando, miraba un charquito de agua y ya tomaba muestras y las llevaba a un microscopio. Hacían un jugo, leche, cualquier cosa líquida, él lo llevaba enseguida a un microscopio. Y ahí pudo observar que en las sustancias líquidas hay pequeños organismos. Y mejoró también el microscopio, llevándole a un lente de 10x en aumento. Una característica de algo interesante que descubrió este señor es que entre su fascinación por las sustancias líquidas, en una ocasión una de sus muestras fue semen. Él observó por primera vez los espermatozoides. El señor Leeuwenhoek observó la cabecita y dijo que en la cabeza de un espermatozoide ya viene el individuo, que él había identificado que allí ya estaba el bebé y que por lo tanto el vientre de las mujeres solamente era como una incubadora, en donde se depositaba el espermatozoide con el bebé ya ahí dentro, y en el vientre de la madre, pues durante los 9 meses solamente iba aumentando de tamaño, lo cual se desmintió después, demostrando que los bebés no vienen en el espermatozoide, sino que es el producto de la unión, de la fusión de un óvulo y un espermatozoide. Los pequeños organismos que Leeuwenhoek pudo observar les dio el nombre de animalcules. Esto asustó mucho a las personas y causó sensación, pues él les permitió saber que en un charquito de lluvia cualquiera que usted ve por la calle, en el agua donde deja una planta, pueden llegar a ver microorganismos, las amebas, los paramecios, cosas que no son visibles a nuestra vista, pero que están presentes. Ya sabemos que existen células. Ya tienen una idea de que los organismos están conformados por células. Y Robert Hooke recuerda que observó pared celular. Se mejoran los microscopios, se mejoran los estudios y aparece Robert Brown, que el señor Robert Brown observa el núcleo de las células. Se da cuenta que estaba observando diferentes muestras de tejidos de organismos vivos.
y que todos estas pequeñas partículas que él observaba en el microscopio se caracterizaban porque presentaban una esfera en el centro de la célula, a lo cual él decidió llamarles como núcleo, y nos dice que todas las células deben de tener un núcleo en su centro. Otro investigador que aporta al estudio de las células es René Dutrochev. René define a las células como la unidad básica y estructural de todos los organismos vivos. Él no busca en un microscopio, él toma la teoría de los investigadores, de todos los científicos, toma su teoría y nos dice, oigan, la célula es lo más pequeño, es algo tan chiquito, pero esa parte chiquita, la unión de muchas de esas, forman organismos grandes. Y nos explica que las células es similar como a un bloque. Para poder formar una casa, usted no trae de una, pum, las paredes, ya está mágicamente. Para formar una casa vamos colocando un bloque, hacemos una pared, después vamos haciendo el techo, vamos de bloque en bloque. Nos dice que las células es similar a un bloque, es una unidad básica para poder formar lo que a futuro será un organismo vivo. Aparecen dos científicos más, Slater y Schwant. Ellos consideran a la célula como la unidad elemental de todos los seres vivos y nos dicen que todos los seres vivos están constituidos por células. Todos tienen células. Para poder ser un ser vivo debe de contener células. Y aparece Purkinje, que este es el que descubre las características de las células nerviosas. Este señor se dio cuenta que existen diferentes tipos de células. Todos los seres vivos tienen células, pero no todas las células son iguales. Y él se fascina por las células nerviosas y se encarga de estudiar cómo se transmite la información a través de impulsos nerviosos y cómo estas células nerviosas que se encuentran en el cerebro ayudan a recibir estímulos y enviar respuestas ante diferentes efectos del espacio exterior de un organismo vivo. Rudolf Virchow plantea que toda célula procede de otra célula, que debe de existir una célula y que a partir de esa célula se originan las nuevas células. August Weismann nos dice que esta cuestión de que una célula va a producir más células es una actividad continua e interrumpida, que no se puede parar, que va a seguir constantemente como un ciclo. Vamos a hablar ahorita un poco de la teoría endosimbiótica. Como nos dicen los otros científicos, la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Para que exista una célula, debió de haber existido otra célula. Las células que ahora conocemos, que es la eucariota, la célula de los organismos más complejos, es una célula evolucionada, pero no es una célula que apareció así mágicamente en el planeta Tierra. La teoría endosimbiótica trata de explicarnos cómo aparece una célula eucariota, cómo se forman estas células a partir de células básicas, células primitivas como son las procariotas. ¿Qué es esto de la teoría endosimbiótica? Nos dice que en los charquitos de mares primitivos comenzó a formarse vida, pequeños organismos que carecían de un núcleo, que eran esféricos, que tenían citoplasma y material genético, que ya estaban vivos, pero que eran organismos unicelulares, muy poco evolucionados. Son células procariotas. Estas células procariotas vivían en el único lugar donde había condiciones aptas para la existencia. Pero al igual que como en este tiempo, en esta actualidad, teníamos células procariotas grandes, fuertes y las pequeñas. Entonces las pequeñas eran el alimento de las grandes. Según la teoría endosimbiótica, en algún momento de la historia,
Una de estas células grandes se alimenta de una de las pequeñas, pero en lugar de transformarla en comida, en energía, este organismo logra sobrevivir dentro de esta célula. Ya no es una simple célula, sino que ya es una célula con un organelo extra y que después se alimentó de otro organelo que igual logró sobrevivir de otra célula y comenzó a obtener más organelos dentro de ella. ¿Cuáles son las evidencias que permiten o que ayudan a que esta teoría existiese y le dan veracidad? Son los cloroplastos y las mitocondrias. Se pudo en unos laboratorios extraer los cloroplastos de una célula vegetal y extraer las mitocondrias de una célula animal. Se los aisló. ¿Cuáles fueron los resultados? En las células vegetales, la célula sin cloroplastos murió porque no tenía energía, mientras que los cloroplastos que fueron sacados de las células seguían vivos, seguían realizando fotosíntesis. Ahí se pudo demostrar que los cloroplastos no necesitaban de la célula grande, que ellos pueden vivir de forma independiente, siendo organelos. Se supone que ellos son parte de una célula, pero la célula no puede vivir sin los cloroplastos, y los cloroplastos sí pueden vivir fuera de la célula. Los hizo lo mismo que en la mitocondria, se sacó y se puso a un lado la célula animal. La célula animal sin mitocondrias murió, no pudo producir energía y entonces ya no tenía alimentación, no tenía respiración, no se reprodujo, murió. Pero las mitocondrias de forma independiente lograban producir energía y se mantenían vivas, llegando a la conclusión de que en algún momento de la historia, cloroplastos y mitocondrias eran organelos independientes que no estaban dentro de una célula y que por alguna razón crearon una relación amistosa con una célula grande para poder formar un organismo más evolucionado. Otro ejemplo de esto en la actualidad son las babosas fotosintéticas. Estos animales tienen la característica de que se alimentan de algas. ¿Cuál es lo extraño? Es que en lugar de transformar, metabolizar todas las algas, los cloroplastos los dejan a un lado y lo forman parte de su tejido epitelial. Y el resto de las algas sí lo introducen a su estómago, lo procesan, lo metabolizan. Y estos cloroplastos llegan al tejido epitelial y le ayudan a la babosa a realizar fotosíntesis, que les da los cloroplastos ese color verde llamativo que usted puede observar dentro de la babosa. Otro estudio también, cuando estaban intentando armar el árbol genealógico de la especie humana, descubrieron que en las mitocondrias hay ADN. Lo interesante de este ADN es que es muchísimo más antiguo que el ADN que está en el núcleo de una célula y que tiene más semejanza con un ADN bacterial que con un ADN humano. Entonces llegaron también a la conclusión de que las mitocondrias aparecieron mucho antes que una célula eucariota, que eran independientes y que tienen más semejanza con bacterias que con un organelo. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que haya comprendido lo que se explicó.